Luis Miranda, director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por estar en Canarias es Cultura. Gracias a ustedes. Bueno, Luis, el 2020 supuso para el festival la segunda suspensión de su historia y además con una fecha especial, importante, su 20º aniversario. ¿Cómo afrontaron ese parón? El parón lo veíamos venir desde casi un mes antes de que se produjera de forma efectiva, porque veíamos que ya había bastante movimiento, incertidumbre por parte de, sobre todo de la gente con la que acordábamos las películas y también de invitados que de pronto empezaban a no ver claro el panorama. Y de hecho empezamos a programar un festival sin invitados y con un plan B para poder, a pesar de todo, hacer el festival. 2 días antes de que saltara la alerta, o sea, de que se declarara el estado de alerta, ya lo habíamos cancelado y 5 días después ya estábamos todos confinados. Pero sí decidimos inmediatamente que en vez de irlo aplazando el festival, ver cuándo poder hacerlo dentro del mismo año, puesto que se trataba de una 20ª edición, mejor que dejarla para una ocasión realmente en la que pudiéramos desarrollarlo en condiciones, o sea, hasta el 2021. Y bueno, llegamos al límite, porque vaya, no ha sido nada fácil organizar esta 20ª edición que desde luego vamos a recordar siempre. Por eso mismo le iba a preguntar cómo se ha adaptado esta edición a estos tiempos de pandemia, cómo ha sido ese sobreesfuerzo. Quizá lo más complicado ha sido justamente el trabajo de organizarlo, en la medida en que no hemos podido disponer de la dinámica de reuniones, encuentros en fin, de hacer posible desarrollar con la misma fluidez la creatividad que siempre se despliega en el proceso de programación y organización de un evento como este. Digamos que lo hemos teleorganizado en una gran medida, lo cual ha sido bastante estresante. Por lo demás, se trataba de aplicar con todo rigor las medidas ya establecidas, garantizando además y con la participación y con la ayuda de un público solidario y responsable, bueno, cómo hacer las cosas para que todos estuviéramos bien, para que no se diera ninguna contingencia, ningún problema. Estamos en el Palacete Rodríguez Kegles, una de las sedes de este festival, en el corazón de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Este festival ha nacido y ha crecido muy vinculado a la ciudad. ¿Cómo fueron esos inicios? En realidad todo festival de cine, o la mayor parte de los festivales de cine, surgen de las ciudades, emanan ya sea directamente a través de su municipalidad o a través de cualquier entidad que esté de algún modo vinculada a la ciudad. Tienen la identidad de su ciudad, son eventos ciudadanos. Y además yo creo que están vinculados a la noción de ciudadanía. Ver el cine es verlo pese a todo y pese a los cambios de modos de consumo que todos conocemos y experimentamos, es verlo en sala, verlo en comunidad, por así decir. Es crear ese espacio en común, como ocurre con tantas formas, por supuesto, de arte y de cultura. Esa participación y ese ver películas en un entorno más o menos comunitario es fundamental, y eso tiene que ver con la propia experiencia de ciudadanía, de tener ahí personas muy diversas pero que están unidas en un espacio y por unos intereses y una convivencia en mayor o menor medida. Entonces, no consigo un festival que no parta de esa base, y ha sido así desde su inicio. Evidentemente, cuando se fundó el festival hace más de 20 años ya, de hecho, había también un deseo de que fuera de paso un elemento de proyección internacional de la ciudad. Lo ha sido, aunque quizá no del modo en que se esperaba, ¿no? El modelo que se empleaba como referencia era el modelo representado por los grandes festivales, tipo San Sebastián, que en realidad son una cosa del siglo pasado, muy del siglo pasado, de hecho. Pero este festival lo que sí ha conseguido es integrar la ciudad, yo diría que el archipiélago en general, dentro de un cierto circuito cultural del cine que es fundamental hoy en día y que a veces pasa un poco desapercibido.
y ha conseguido conservar esa filosofía con la que nació, de dar cabida a esas cintas que se quedaban fuera del circuito comercial. Sí, sí, eso sin lugar a dudas se nos reconoce por ello, pero tampoco es que sea una cosa tan especial o tan específica del Festival de Las Palmas. En realidad los festivales, todos, por lo menos los festivales generalistas como el nuestro, hemos acabado por formar, queriéndolo, ¿no? Eso da lo mismo, hemos acabado por formar un circuito alternativo para toda una parte de la producción a escala global, que bueno, que es mucho más diversa de lo que se piensa, muy abundante y donde hay muchísima creatividad ahí, desplegándose, y muchísima libertad también, porque se trata de un cine que no está tan sujeto a unos nichos de producción y de exhibición ya prefijados, ¿no? Entonces, bueno, este es un rol que llevan muchos años los festivales cumpliendo y nosotros formamos parte de ello. Nos sentimos simplemente como eso, como parte de ese gran circuito en el cual lo mismo que nosotros estamos mostrando aquí, o algo muy parecido, se puede estar viendo un poco tiempo atrás en Buenos Aires, en el Bafisi, por supuesto que en, yo qué sé, o se habrá visto antes en Locarno, o se habrá visto antes en Pusan, o se habrá visto antes, no sé, en un montón de festivales, no tan grandes, más de la escala del nuestro, pero que al final acaban difundiendo un montón de cine por un montón de sitios, de acuerdo a esa misma filosofía que en el fondo compartimos todos. Heredamos la cultura cinéfila, simplemente. Somos festivales cinéfilos, para quienes aman el cine como forma de arte. La Noche Más Freak es sin duda uno de los platos fuertes, ¿no? Uno de los grandes reclamos de este festival. También se ha visto en esta edición afectada, bueno, se ha tenido que adaptar. Cuéntanos un poco cómo hicieron esa... No, era muy sencillo. La noche era inviable. Y hacer la maratoniana de 5 o 6 horas también era inviable. Pues ¿qué haces? Lo pones por la tarde y lo otro cortas en trocitos. Las tardes más freak. Simplemente lo vimos claro y Jesús Palacios, el coordinador y el dueño de la sección, por así decir, de toda la vida, también lo vio clarísimo. Todos los años que podemos venimos porque nos gusta este tipo de cine fantástico, cine de terror. Ya hay más gente confiada de explorar otro tipo de cine distinto y un poquito más gamberro, digamos. Son películas distintas, que no es a lo que estamos acostumbrados, ya sea en el mismo género o en distinto. Son cosas a las que no estamos acostumbrados. Es un cine bastante original, bastante interesante, ¿no? Teníamos que estar chapando a las 9, obviamente pues programar de 7 a 9, pero durante 3 días para no perder el contenido, ¿no? Para seguir mostrando lo que ya pensábamos mostrar de todas formas. Y bueno, creo que ha sido una experiencia también muy interesante en el edificio Miller, que es un espacio que creo que se presta a ello. En fin, yo creo que es un espacio al que espero que podamos sacarle mucho partido en el futuro. Y también novedades, Cámara Oscura. Bueno, ese es un ciclo, también nos gustaría mantenerlo. No es tanto un ciclo, es un pequeño apartado para algo que siempre nos gusta visitar, que es el cine clásico y en este caso el cine mudo. Aprovechando que tenemos, digamos, las condiciones idóneas para poner en escena música en directo que vaya con las películas, ¿no? Es una experiencia que nos ha dejado encantados, que es cierto que tiene dificultades de producción, que en cualquier caso son siempre muy estimulantes. Entonces yo confío en que sí podamos hacer algo de eso cada año. Ya estamos pensando en un programita de Cámara Oscura por lo menos para el festival del año próximo. A mí incluso me gustaría poder repetir la experiencia en varios momentos a lo largo del año. El MECA, Luis, el mercado del cine casi hecho, ¿qué ha supuesto para el cine en Canarias? El MECA sobre todo es una continuación y una, por así decir, regulación o regularización de algo que ya estaba y que está en todos los festivales, que es la posibilidad no solamente de compartir películas, es decir, de verlas y de hablar de ellas, sino de presenciar cómo se van gestionando, cómo van creciendo y cómo van circulando las posibilidades de ayuda, de colaboración, de trabajo interconectado. La mayor parte del cine de festivales a día de hoy se hace a través de fuentes de financiación y de colaboración múltiples, incluso muy transnacionales y llenas con docenas de banderas implicadas de por medio, etc. Es un mundo muy complejo y muy deslocalizado, pero eso requiere justamente que sea posible armar nodos en los cuales
toda esa colaboración puede condensarse, ¿no? Entonces el MECA forma parte de ese tejido también, que hay ahora mismo está en casi todos los festivales de una cierta relevancia, un mercado. Pero no un mercado tanto en el que vas a vender, sino un mercado que consiste sobre todo en explicar tu proyecto, en ver en qué situación se halla y por dónde se puede ir tirando, sobre todo en esos términos de ayuda, de búsqueda de financiación y de encuentros entre profesionales. De ahí ya han salido algunas películas del MECA, que creo que tiene 4 años nada más. Creo que ya han salido películas relevantes y va a seguir creciendo. La respuesta cada vez es mejor, está más que consolidado el MECA dentro del festival y en este circuito de pequeños mercados del cine, y posiblemente haya que irle dando un empujoncito todavía mayor para aprovechar esa energía que va condensando. Productores, agentes de venta, distribuidores, programadores de festivales internacionales como Locarno, como Rotterdam, como la Berlinale. Entonces yo creo que lo más importante es que pueden hacer contactos con esta gente y tienen la posibilidad de acceder a ellos para ver si les pueden impulsar estos proyectos adelante y ayudarles a terminarlos. Este tipo de eventos son fundamentales, primero porque es una manera de encontrar potenciales socios tanto en las islas como fuera de ellas. Crean unas sinergias muy interesantes con el resto de compañeros, la mirada se abre, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y la película empieza a crecer. Ya la película está editada, pero estamos en ese momento delicado en el que queremos ver cómo podemos mejorar la película, ¿no?, en el que hay que analizar qué cosas están correctas del montaje y qué cosas no. Mi idea un poco es poder ser como la primera espectadora y poderles dar un feedback más externo, con una distancia que tengo gracias a no ser parte del equipo, y luego todo mi recorrido como montadora, que llevo 20 años montando documental y ficción, entonces intentaré ayudarles a encontrar su propia película. Y este año el premio honorífico a 2 realizadores españoles, uno de ellos canario, Víctor Moreno. Sí. ¿Por qué este reconocimiento ahora? Hay 2. Están muy vinculados al festival. Sobre todo, quiero decir, representan un salto que en un momento dado da, por un lado, un joven cine español que se empieza a desarrollar a principios del siglo, o sea, en torno a 2005, ¿vale? Y que surge repentinamente. Yo creo que todavía no se ha analizado muy bien cómo ni por qué, pero seguramente tiene que ver con la llegada de todo lo digital al cine y de la libertad que eso proporciona al cineasta. Entonces surge toda una nueva generación de cineastas de la cual Isaki Lacuesta forma una parte absolutamente fundamental, importantísima. Nosotros estrenamos en su momento La leyenda del tiempo. 1, 2, 3 y... Es una de las grandes películas españolas de los últimos 20 años. Para nosotros fue un verdadero privilegio poder estrenarla, y eso hizo que hubiera siempre un lazo muy estrecho con la película y con su autor, ¿no? El año pasado, que era cuando íbamos a tener
festival, evidentemente, estaba muy reciente el estreno de lo que había sido, o de lo que sería, o fue la, digamos, la secuela de esa película, Entre dos aguas. Nos parecía que ese era el momento, era como si de pronto toda la filmografía, que es muy diversa, de Isaki cobrara un sentido muy particular. Eso en cuanto a Isaki. En cuanto a Víctor Moreno, viene a representar un poco eso mismo, pero a escala, digamos, local, ¿no? Lo cual no implica que a una escala más pequeña, en absoluto. Víctor Moreno es un cineasta consagrado a escala nacional y seguramente debe ser el cineasta canario con mayor recorrido en el mundo de festivales que haya habido nunca. El edificio es enorme, es una mola inmensa, ¿no? Su obra ha ido alcanzando poquito a poco además una madurez enorme y creemos que representa también ese salto que el festival fue acompañando de alguna manera, porque además por parte de esos cineastas canarios como Víctor, entre otros muchos, nos consta que también crecieron con el festival. Este festival ha sido determinante en mi vida porque, por un lado, me ha permitido descubrir una serie de películas de cineastas que yo creo que me formaron y me hicieron coger ese empuje para ponerme yo a hacer mis propias películas, y después al mismo tiempo me ha permitido también conocer a compañeros que con el tiempo se han convertido en amigos íntimos. Antes y al mismo tiempo que cineastas que participaran en el festival también eran sobre todo espectadores del festival, que participaban muy directamente y muy activamente, que se encontraban con los cineastas que venían de fuera, y había un proceso de intercambio ahí muy estimulante del que fuimos testigos en primera persona. Entonces, en este 20º aniversario nos parecía que era muy importante, imprescindible, focalizar eso. Pues creo que yo la primera vez que fui al Festival de Las Palmas fue en el año 2006. Vi una retrospectiva de un cineasta que trabaja con el archivo que se llama Chris Marker, vi a un cineasta español que hacía y sigue haciendo maravillas como Isaki La Cuesta, o vi a un cineasta portugués como Pedro Costa. Yo creo que eso, entre muchos otros, yo creo que en esos momentos es cuando incluso yo me decido a que quiero ser cineasta. Por ejemplo, la Asociación de Cineastas de Canarias Microclimas no hubiera ni siquiera existido, porque esos son nuestros puntos de encuentro. He tenido bastante interés en desarrollar ciertas ideas y sobre todo a tratar el propio cine como mi objeto de investigación, en el sentido de utilizar las propias herramientas del cine para pensar la imagen en movimiento, y sobre todo mi interés parte también de la noción de archivo, ¿no? Yo soy como un sociólogo que utiliza la creatividad que te permite el audiovisual para acercarme a la imagen en movimiento, la memoria y el archivo. En los años 50, 60, pues emigró mucha gente a Venezuela, sobre todo en la población masculina. Estoy hablando ahora no solo de mí, sino de todas las que pasamos por lo mismo. Creo que hay muchos relatos, muchos documentos que quedan en los márgenes. Cuando te sitúas en esos lugares es cuando empiezan a aparecer cosas nuevas, son como minas nuevas a explorar, y que encuentras tanto personajes o como documentos o como historias que te llevan a otra realidad, y muchas veces estas realidades pues son mucho más complejas de lo que habíamos aprendido anteriormente, ¿no? Un fondo filmográfico titulado con los apellidos de dos personas, Blauboer y Rodríguez Castillo. El pasado es una cuestión del presente. Desde el presente es como estamos evaluando nuestro pasado. Hay que reescribir la historia porque es así, ¿no? Siempre van a aparecer nuevos testimonios, nuevos documentos, nuevas personas. Empecé a imaginar una historia con esos fragmentos, relacionando caras, paisajes, miradas. Es una mirada, una voz que tú estás dejando para que otro igualmente lo siga haciendo. Esto, digamos que esta es mi idea de cultura, que al final es una red. Esto es lo que nos hace que digamos que la creatividad sea algo como una inteligencia colectiva.
Este es un festival internacional. En estos 20 ediciones pues han pasado por aquí personalidades del mundo del cine de todas las partes del mundo prácticamente. Este año ha vuelto el realizador iraní, el cineasta iraní, y además vuelve después de primero recibió la Ley de Ari Maguada, después 2 Oscars. Bueno, es un festival que bendice un poco a los cineastas. En cierto modo sí, siempre hemos tenido ese punto de orgullo. Con Farhadi nos sucedió que fue un descubrimiento repentino que tuvimos en el Festival de Locarno, con una película estupenda de 2006, que además tenía muy poco que ver con... Siempre habíamos, los cinéfilos que nos criamos a finales del siglo XX, en los 90 sobre todo, el cine iraní para nosotros fue algo muy importante. Ofrecía una mirada o una serie de miradas sobre la realidad que eran muy directas y muy poéticas al mismo tiempo. Pero con el caso de Farhadi aparecía algo como que se salía de esa vía poética. Es más bien un cineasta de prosa, es un cineasta sobre lo que trabaja sobre material que tiene que ver con la tradición del melodrama, que es también muy realista, pero de una forma muy distinta. Sobre todo es un cine muy urbano, no es un cine tanto sobre un mundo alegórico que tiene que ver con lo profundo de una cultura como la persa, sino que habla del presente y de una sociedad urbana que siempre tiene unas tensiones enormes entre tradición y modernidad. Y descubrimos además a un narrador formidable y un cineasta que entendía el concepto de puesta en escena, es decir, de crear sentido con la forma cinematográfica, con el encuadre, con el movimiento, con la dirección de actores, como había muy pocos. Ganó, o sea, con su película que nos dejó impresionados, ganó claramente, y efectivamente unos años después de pronto era uno de los cineastas más reconocidos del mundo. No es la primera vez que sucede, en nuestro caso. Eso hizo que durante esos años de pronto Asghar Farhadi, que había sido alguien, digamos, de la casa, que había estado con nosotros, estuviera de pronto en un sitio muy inalcanzable. Pero por fin ha podido volver y además pues con un premio de honor que me parece que en cierto modo también retrata lo que han sido estos últimos 10 años de cine. My absence is out of respect for the people of my country and those of other 6 nations whom have been disrespected by the inhumane law that bans entry of immigrants to the U.S. The problem is when you want... Es muy exigente, pero dice las cosas muy bien, pide mucho, pero lo pide muy bien. Entonces siempre quieres darle el máximo. Y luego está inspirándonos constantemente con belleza. Tiene un humor extraordinario y que no debemos olvidar que no habla español, ni nosotros hablamos persa. Toca algo a un nivel muy profundo. Luego lo hace con una humildad total. O sea, él no va de profeta por la vida, pero es que para mí es mucho más que un director. Conoce perfectamente cómo quiere contar su historia a través de sus personajes y conoce las diferencias que hay entre unos y otros. Se especializa en trabajar el plano emocional de los personajes con profundidad. Tengo la sensación de irme muy alimentado de esta experiencia. Otra de los objetivos importantes de este festival es la parte formativa, la formación. ¿Qué prepararon para este año? Este año la verdad es que la cosa ha estado muy complicada porque los centros escolares evidentemente tienen unas normas mucho más estrictas todavía, o vamos, quiero decir que les impiden... No hemos podido tener toda la parte de encuentros con escolares. Eso es algo que queda, digamos, aplazado hasta el próximo año. O hasta que en cualquier caso las condiciones lo permitan.
Lo que sí haremos seguramente, y hemos empezado a hacer ya también a lo largo de este festival, es hacerlo al revés, tratar de llevar en la medida de lo posible el cine a las aulas. Si las aulas no vienen a la sala, nosotros llevamos las películas a esos centros en los que han podido ver pues un programa vinculado a la actividad que conocemos como Linterna Mágica, un programa preparado desde el año pasado de películas que tienen que ver justamente con la experiencia cinematográfica, desde una óptica que además la gente más joven puede entender y con la que puede identificarse muy bien. Estamos deseando que sea posible volver a tener a los alumnos, sacarlos de las aulas para llevarlos a las salas y no al revés, pero entendemos que la experiencia inversa también ha sido y va a seguir siendo muy productiva. Y luego, claro, hemos tenido esas jornadas del oficio cinematográfico, que es una producción externa que nos ofrecieron y nos pareció súper atractiva, con gente muy famosa del ámbito del cine, actores, actrices, directores de una reputación intachable y con muy larga experiencia, que vendrían a impartir unas jornadas, además destinadas de una forma tan prioritaria que de hecho ha sido exclusiva, a alumnos que estén vinculados a enseñanzas artísticas que tengan que ver con el cine y el audiovisual. Hablando de su experiencia, hablando más no tanto desde la teoría, sino desde la experiencia y haciéndolo además con el talante desenfadado que imprime el moderador, que ha sido el Gran Wyoming, con gente con la reputación de Antonio de la Torre, o de Fernando y David Trueba, o de Santiago Segura, en fin. Además creo, para qué negarlo, creo que ha sido una experiencia que ha venido bien para proyectar al festival en un momento en el que comunicar los contenidos cuando estamos todos pendientes de la cuestión de la pandemia requería un esfuerzo suplementario y ellos nos han ayudado. Claro. Creo que precisamente el mantener y el apuntalar este tipo de iniciativas es lo que hace un mundo mejor. Eso es lo que yo pienso, sinceramente. Hay que apoyar y intentar que volvamos a los cines y que volvamos a la normalidad poco a poco. O sea, yo me pasó en mi primera película que me preguntaron, el director artístico me dice, oye, para la escena del restaurante chino, ¿los palillos redondos o cuadrados? Y a mí, ¿qué me está contando? Digo, pues lo que haya, los palillos que pusieron redondos se resbalaba todo y hubieran sido mucho mejor los cuadrados. Digo, ¿por qué no lo dije en su momento? Mi abuela se murió pensando que los besos que yo me daba en el cine se hubiera caído redonda. Me los daba con un cristal. No. Y que luego, por arte de magia, en una cosa que se llamaba borraba. postproducción, quitaban el cristal y parecía que los labios se pegaban de verdad. ¿Cómo vais viendo la cosa de momento? ¿Bien? Es verdad que hay un escenario con las nuevas plataformas que a mí me preocupa que las películas que para mí de verdad hacen cultura puedan desaparecer. Películas que se hacen sin pensar si la va a ver gente o no la va a ver, sino porque significan lo que dice la RAE de cultura, conjunto de conocimiento encaminado a formar un juicio crítico. Ese tipo de cine es esencial. Me preocupa que nos dirijamos hacia un escenario donde hacen o comedia o tal, o películas directamente low cost, donde todo el mundo para contar una historia pues tiene que hacerlo de manera muy precaria. Y por último, ¿qué crees que ha aportado estos 20 años de festival al cine de Canarias? Ayer mi predecesor, Claudio Utrera, dijo una cosa que me gustó mucho, porque además él lo dice con la veteranía de quien ya no tiene nada que perder y da igual exactamente lo que le puedan cuestionar lo que él diga, pero que en el fondo es algo de lo que aquí estamos convencidos hace mucho tiempo. Lo dijo con ese orgullo. Dice, el festival, desde que existe el Festival Internacional de Cine de las Palmas de Gran Canaria, esta ciudad es más moderna. Y se quedó tan pancho, ¿no? Pero es que lo creemos de verdad. Creemos que sobre todo ha abierto una vía de conocimiento de imágenes de otras culturas, de cómo se mueve
el propio lenguaje cinematográfico, pero también nuestro modo de mirar la realidad, que se nos hubiera quedado muy al margen, se hubiera quedado en una parte demasiado reducido y difícil de comprender, de no ser por esa ventana que hemos podido abrir, que sabemos que no es una ventana mayoritaria, ni tiene por qué serlo, pero que en cualquier caso creemos que sí ha dejado un pozo muy profundo en el público y desde luego en los profesionales del medio en Canarias. Un festival de cine internacional supone una ventana para conocer de primera mano las creaciones audiovisuales que se están realizando en todo el mundo. Es un evento que fomenta la cultura y dinamiza la ciudad, pero también supone un punto de encuentro para todo el sector, entre ellos para las actrices y los actores de Canarias. Todos estamos muy de acuerdo en que, aunque queramos explorar fuera, también queremos crecer aquí, ¿no? Que es como algo que no se ha dado nunca, que todo el mundo como que crece fuera. Nosotros queremos crecer aquí, queremos establecer unas bases donde Canarias se dé a conocer y que lo bueno que se crea, pues se quede aquí también. Tanto talento aquí, enorme de talento. Son muy creativos los actores aquí, son muy espontáneos, tienen una gana de vivir increíble. Entonces el festival es fundamental, porque el festival crea un evento, no es solamente, porque películas se pasan igualmente, ma el festival crea un evento. Y teatro y cine siempre se han mantenido como cuestiones sociales. Voy al festival, ¿por qué? Porque encuentro otra gente que le gusta como me gusta a mí. Ay, niña, enséñamelos. No quiero. Si quieres las medias. Dicen que son todas caladas. Mujer, ea, que no. Ay, está bien. En principio deben, que si no puedes trabajar con mucha gente, ¿vale? Porque, bueno, es prácticamente un trabajo individualizado. Lo que pasa es que tienes un grupo para resolver cosas, pero realmente trabajas con cada alumno, porque para el trabajo de la interpretación es distinto. Hombre, hay unas técnicas que todo el mundo tiene que conocer, pero las correcciones deben ser diferentes para cada alumno, porque depende del punto en el que esté cada uno y de la sensibilidad que tenga cada uno. Lo puedes ayudar de una manera o lo puedes ayudar de otra. Siempre tuve muy claro que quería estudiar en Canarias, porque además que en Canarias hay muy buen nivel. Es dedicarme a lo que realmente me gusta, en donde me gusta, porque ya que soy canaria, porque tengo que irme fuera cuando aquí puedo hacer todo lo que me gusta. Por supuesto que tenemos miedo, como lo tiene cualquier persona que se dedique a cualquier ámbito de trabajo, ¿no? Pero no me preocupa mucho el futuro. Creo que ahora mismo estoy asentando las bases de cómo quiero vivir, de qué tipo de vida profesional quiero construir, para que el miedo, bueno, si aparece, aparecerá, pero sí me apetece dirigir el arte a una rama social. Somos buenos y que hay nivel aquí. En un momento de nuestra vida querer poner nuestras raíces aquí, poner nuestro granito de arena en Canarias. Luis Miranda, muchísimas gracias por estar en este programa, por compartir este rato y muchísimas felicidades por ese 20 aniversario. Muchas gracias.